nuestras compañeras se bajó, no sé si de la comisión o de la cursada, pero es más que nada la cursada de probabilidad. Y nos quedamos con, somos dos personas las que integran el grupo. Ah, bueno. ¿Nos quedamos como estamos o buscamos a alguien más? No sé qué nos recomienda. No, como el trabajo grupal ya lo hicimos. No. Después, si hubiera otra entrega así grupal, rearmamos los grupos. No, sí, nada más que nada para avisar, bueno, no sé si le avisó esta compañera o si un compañero les avisó a ustedes, pero nada más que nada para informar eso era. Bueno, lo tenemos presente y cualquier cosa le mando un mensaje. Bueno, perfecto. Como para fijarnos. A ver si... ustedes eran dos varones y una mujer. No, dos mujeres y un varón. O sea, yo con dos chicas más. ¿Me decís quién se bajó? Sí, Mariana Freitas, si no me equivoco ese apellido. Ah, bien, perfecto. Ahora la mandamos. Así le mandamos un mensajito y le preguntamos. Gracias, Gracias por el aviso. No hay problema. Bien. Entonces, ahora sí. Nos vamos a ir a seguir conociendo nuestro mundo de variables aleatorias continuas. Hay una que está en las transparencias de la vez pasada y que está en el trabajo práctico, que es la de Rayleigh. Que bueno, después vemos si la vemos, pero igual le tienen toda la definición, todo el gráfico, tienen todo, ¿no? Así que creo que hoy voy a apuntar directamente a ver lo que sería el tema con más relevancia de hoy, digamos, que es la distribución normal. Así la podemos practicar toda entera. Entonces, esta variable aleatoria que vamos a ver hoy, que tiene distribución normal, de hecho ya la hemos mencionado y muchos de ustedes la conocen porque está en muchos lugares, que se menciona siempre. Es como la estrella, se supone, de las aplicaciones, no la estrella del curso nuestro, es la estrella de las aplicaciones. O sea que si hay una distribución que se usa en muchas y diversas áreas, es esta. Entre la binomial esta y la Poisson y la exponencial, esta igual sigue ganando. Ya en el 1733, o sea, ya tiene caminada varia historia, el señor de Moivre, que también lo conocemos, cuando trabajó con la distribución binomial, vio que el límite de la envolvente de una distribución binomial, cuando aparecían o histogramas o se grafica la distribución de probabilidad en el recorrido de la variable aleatoria binomial, tomando el n grande, el número de intentos grandes y el p pequeño, la envolvente tiene una forma acampanada. Entonces él ya lo había mencionado. Pero quien realmente hace una entrada espectacular para esta distribución dentro de las aplicaciones y dentro de la ciencia es el señor Gauss, el mismo Gauss que conocemos de tantas cosas, ¿no? De tantas otras, en otras áreas. Entonces, aquí también tiene su aporte, él es el que le da como el ímpetu para que se inserte con toda la comodidad en la que hoy vive la distribución normal, con todas sus aplicaciones. Y también el señor Laplace, que es el mismo que conocemos también por varias cosas, él también participa en esta inserción de esta distribución dentro del capítulo de la matemática y de las aplicaciones. Entonces, pero realmente es Gauss el que le da todo ese vuelo y toda su fama, y despierta al uso. Tanto es así que en el billete que no está vigente de los marcos alemanes, el señor Gauss no solo aparece él como retrato en el billete y haciendo honor a sus aportes, sino que también aparece la distribución de Gauss, la que vamos a estudiar hoy desde la matemática, en el propio billete de 10 marcos. Estaba. Sigue estando, pero los billetes de 10 marcos ya no valen, porque al menos como 10 marcos no valen. Manejan euros. Entonces, ahí mismo se encuentra esta gaussiana que nosotros conocemos con ese nombre, de las cuales vamos a charlar hoy, como para que vean la trascendencia, ¿no? Y las distintas formas que tienen las distintas sociedades de honrar a sus ciudadanos ilustres, ¿no? Como es que yo pienso poner una gaussiana en un billete, estoy pensando que hay alguien en mi población que además de honrar a un trabajo científico o a un científico y su trabajo como es Gauss o como lo fue Gauss, también lo hace a través de uno de sus aportes trascendentes, pensando que el ciudadano también puede llegar a encontrar que está la gaussiana y reconocerla, ¿no? Así que eso me parece muy hermoso de parte de esta sociedad que ha sabido utilizar no solo el rostro de su científico ilustre, sino también uno de sus producidos, ¿no? Porque si vamos a hablar de aplicaciones, yo no sé si esta es la más importante de todas las distribuciones, de todas las variables aleatorias, sean continuas o discretas, pero esta continua, sino que es una de las que se encuentran en las aplicaciones más diversas, ¿no? Se ven en ingeniería desde ya, en economía, en ciencias naturales, en diseño de muebles, en sociología, en psicología, en todos los laboratorios donde se trabajen con errores de medición, aparece esta gaussiana. O sea, que realmente lo diverso en lo que aparece es muchísimo, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan famosa. Y por supuesto, muy importante. La distribución normal, que así la vamos a simbolizar, está caracterizada por dos parámetros, el valor esperado y el desvío o la varianza, o sea, mu y sigma cuadrado. Entonces, de allí que usemos mu y sigma cuadrado, su varianza, o algunos acá ponen mu y sigma directamente el desvío, que son escalares, mu es cualquier número real y sigma, como es un desvío, es mayor que cero, es cualquier número real mayor que cero, las que identifican la simbología, ¿no? Entonces, esta es la simbología que se usa para escribir la variable aleatoria cuando tiene distribución normal, para presentarla. La función de densidad tiene esta forma matemática, 1 sobre sigma por raíz de 2pi, por real a menos un medio de x menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado, como ustedes lo pueden leer acá. Esta es la función de densidad y obviamente la función de distribución, o sea, la f grande de x, la probabilidad que la x sea menor o igual que un cierto valor, va a ser integrar esta función de densidad entre menos infinito y x, y con ello obtendremos lo acumulado. Los dos gráficos que corresponden así genéricos son estos dos que tenemos a la izquierda, y se puede ver, obviamente, que esta es una función de densidad desde el mismo momento que esta función, f minúscula de x, son números no negativos, tiende, cuando se hace la integral de menos a más infinito da 1, el área encerrada por ella es 1. Para hacer esta prueba, que no la vamos a hacer en este momento, hay que tomar coordenadas polares. No me quiero meter en el mundo de cambiar un sistema cartesiano a polar simplemente para hacer una cuenta que se puede hacer en análisis matemático 1, así que ahí queda, si aquel que tenga inquietud la va a encontrar en los libros o en algún libro de análisis tiene la pista, ¿sí? Tiene un máximo cuando x vale mu,
en un máximo cuando x vale mu, fíjense que esto no es 0, esto está puesto en la figura en su eje de simetría, que es x igual a mu. Ese máximo obviamente sale de igualar a 0 la derivada primera, que es un exponencial elevado a una potencia cuadrática, regla de la cadena sale fácil, sale 3 raíces de esa derivada primera, y la que se corresponde con una derivada segunda menor que 0 es que significará un máximo, y eso pasa en x igual a mu, una de las 3 raíces que tiene la derivada primera de esta función de densidad. Y además es simétrica la curva con respecto a x igual a mu, o sea, si ustedes reemplazan cualquier valor de x por mu menos algún número, le va a dar lo mismo que mu más ese número, ¿no? O sea que a izquierda y a derecha de mu todo es simétrico. Y además tiene puntos de inflexión, que son estos dos que están acá, donde la curva cambia de cóncava a convexa y después de vuelta a cóncava, que es en x igual a mu menos sigma y mu más sigma, donde obviamente salen de las raíces de la derivada primera, las otras dos raíces son estas, mu menos sigma y mu más sigma, pero la derivada segunda, evaluada en mu menos sigma y en mu más sigma, dan 0. Entonces, derivada primera 0, derivada segunda 0, son puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, son donde cambia la concavidad, la curva. Entonces, eso en cuanto a la función de densidad. Y vemos que todas sus características se cumplen, y obviamente, fíjense que por más que el dominio de la variable aleatoria x, el recorrido de esa variable aleatoria x, son todos los reales de menos a más infinito, esta curva es asintótica a 0 cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Pero el recorrido es infinito de esta variable aleatoria. Ahora bien, si queremos calcular el valor esperado de x, o sea, hacer x por la función de densidad, hacemos la cuenta, análisis 1, ¿sí? La integral de esta función multiplicada por x, hacen cambio de variable, x menos mu sobre sigma, lo llaman u, por ejemplo, y entonces diferencial u es 1 sobre sigma por x menos mu sobre sigma, etcétera, hacen cambio de variable y sale que la integral de x, f de x diferencial x, da exactamente mu, da este valor que es el eje, que marca el eje de simetría. Esta cuenta la pueden hacer ustedes, necesito que por sustitución a x menos mu sobre sigma lo llaman u, y entonces esto es la integral de u diferencial, f de u diferencial u, con eso sale la integral, esa sí sale y es fácil de hacer, ¿sí? ¿Hace falta que lo hagan? No, digo, es solamente una cuenta para sacar que el valor esperado de la x es mu. Si vemos, hecho por el cálculo, el valor esperado de la x es mu, o sea, la media, ¿no? El valor esperado. Pero también es la mediana, porque como es simétrico, con respecto a x igual a mu, tiene que haber un área 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. Y también, como coincide con un máximo, x igual a mu es la moda, ¿no? No puedo decir que es el valor que más se repite, pero sí dijimos, porque en lo continuo eso no tiene sentido, porque no hay ningún número que se repita en cuanto a lo que uno dice, sino que es en la zona donde está el máximo. Si la función tiene un máximo, eso es lo que nosotros llamamos moda. Entonces, como el máximo es x igual a mu, bueno, perfectamente, mu es todo para la variable aleatoria normal. El valor esperado, la mediana y la moda, eje de simetría, etcétera, etcétera. Fíjense que la función de densidad en x igual a mu, si la evaluamos, el mu a la 0 da un 1 y queda esta constante, 1 sobre raíz de sigma por raíz de 2pi. El sigma y raíz de 2pi aparecen para que el área encerrada por esta curva sea 1, es como el factor de normalización. Cuando quieren calcular la varianza, por definición es x menos mu al cuadrado por la función de densidad evaluada desde menos a más infinito, ese cálculo da sigma cuadrado. Una tabla de integrales al lado sale, da sigma al cuadrado. Y el desvío, por supuesto, es la raíz cuadrada no negativa de sigma cuadrado, o sea, sigma, es el desvío. Ahora, si el valor de mu fuese cambiando, si yo tengo una curva y dice, no, el valor de mu es el doble, bueno, si donde dice mu pongo 2 mu, lo único que cambia es el eje de simetría, se traslada, ¿sí? Mientras que más dejen el sigma igual, es una traslación. Cuanto más grande o más chico sea mu, más a la derecha o más a la izquierda, estará este gráfico, ¿no? El centro de nuestra campana, es lo único que cambia. Y si cambian sigma, la forma acampanada no se pierde, pero se hace más aguda si sigma es más grande. Se hace más aguda, perdón, si sigma, fíjense ustedes, si sigma se hace más aplanada, si sigma es más grande, mayor dispersión significa eso, y para que el área encerrada sea 1, obviamente, si sigma es más grande, este cociente es más chico, este punto máximo es más bajo, o si sigma es más chico, la dispersión es menor, este máximo va a estar más alto porque sigma es más chico, y dividir por un íntegro más chico da un cociente más alto, y esta campana se hace más picuda, más en pico, pero sigue teniendo la misma forma, o sea que no cambia la forma de la campana esencialmente, sigue siendo esta campana simétrica, etcétera, etcétera, y que sigue teniendo la misma definición, pero lo que van a ver es que obviamente cuanto más chico es sigma, hay menos dispersión, ¿no? Entonces está todo más acumulado hacia el eje de simetría, que es mu, y es esta que es roja o bordó, ¿sí? En cambio, con un sigma más grande hay más dispersión, y si fuera más grande el sigma todavía, esta curva se aplasta más, pero sigue siempre teniendo la misma forma de campana, con una caída asintótica bastante interesante. Eso por un lado. Ahora bien, si vamos a mirar un poco las probabilidades acumuladas o la función de distribución, la que nos dice, evaluándola en algún valor, cuál es la probabilidad que la x tome un valor menor o igual que lo que decimos, nos encontraríamos que tenemos que resolver esta integral de menos infinito hasta x de toda esta función de densidad. Pero tiene un inconveniente, que esta integral no tiene resolución analítica, sino que hay que hacerla numérica. Entonces, no se puede resolver así a mano, hay que hacer cálculo numérico. Error, profe? ¿Cómo? ¿No es la función error? Sí, pero no tiene forma analítica. Claro, exacto. No tiene forma analítica, entonces está que hay que recurrir a algo numérico. Ahora, en este momento, recurrir a algo numérico está al alcance de la mano de todos los que estamos acá, porque tenemos una computadora y seguramente tienen el Excel instalado y lo tienen. Entonces, no hay problema. Unos años atrás, donde lo numérico no estaba tan al alcance de la mano, ni siquiera de los científicos que la necesitaban, se tabula, ¿sí? Está tabulada. Entonces, uno puede aprender a usar las tablas, debería de este curso salir sabiendo usando las tablas, o puede usar en este momento cualquiera de los software en sus versiones para la PC o para el teléfono, para las aplicaciones del teléfono. Entonces, pueden sacar de ahí, Probability Distribution los va a salvar, o el Excel, o el GeoGebra, todos esos conocen la normal. Entonces, finalmente la dificultad, que es que no tenga resolución analítica, a nosotros nos trae una solución muy práctica, que es ir y buscar en una tabla, o ir a buscar en un aplicativo, o en algún software que la conozca, ¿sí? Entonces no tenemos nada que resolver.
simplemente ir a buscar cuánto da ese número, ¿no? Cuánto da el número de esta integral evaluado acá en algún límite concreto, ¿no? Si me dicen 100, si me dicen 5, si me dicen 8, si me dicen -3, cuánto da esta probabilidad acumulada, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hacer, pero les cuento yo que cuando uno busca cuánto vale en 0,5, obviamente, en x igual a mu, obviamente lo que acumula es 0,5, ¿no? Porque es justo la mediana. En cambio, si se va a x igual a mu más sigma, no importa cuánto valga mu y cuánto valga sigma, el área encerrada de mu más sigma hacia la izquierda o desde el menos infinito hasta mu más sigma es 0,8413. Y no depende de cuánto valga mu ni sigma, pero si se van hasta este punto de inflexión, resulta que el área encerrada para todas las normales es lo mismo, es 0,8413. Y si se van al punto de inflexión de la izquierda, que sería x igual a mu menos sigma, a este que está acá, el área encerrada desde menos infinito hasta acá, uno lo busca en la tabla o lo hace numérico o en el aplicativo, y vamos a ver que da 0,1587. Entonces, estos números son de tabla o de algún software o de alguna aplicación, ¿sí? Que ahora tenemos que aprender a usarlos, sacarlos. Y, por supuesto, como siempre, si nos piden la probabilidad acumulada en todo un intervalo, será lo acumulado hasta el límite superior menos lo acumulado hasta el límite inferior, y como esta variable es continua, no hace falta, este mismo resultado es x mayor que mu menos sigma y menor que mu más sigma, o mayor o igual que mu menos sigma y menor que mu más sigma, o mayor que mu menos sigma y menor o igual que mu más sigma. O sea, estas desigualdades pueden contener la igualdad o no, que siempre va a ser la misma cuenta, lo acumulado hasta mu más sigma, que era 0,8413, menos lo acumulado hasta mu menos sigma, que era 0,1587, y eso da 0,6827. Es bastante famoso por ser cerca de 0,7, pero eso es lo que decíamos, que de acá se saca que cuando uno tiene una colección de datos medianamente bien comportados, en el sentido de que no hay tanto dato atípico y etcétera, si uno separa en mu y se aleja sigma para un lado y sigma para el otro, habrá encerrado el 70% de sus datos en esos dos límites. Bueno, la inspiración sale de acá, digamos. Si uno se aleja desde mu 2 sigmas para un lado y 2 sigmas para el otro, el área encerrada de la curva es 0,9555. Entonces la probabilidad de que x esté entre estos dos valores, mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, es 0,9551. O sea, muy cerca de 1, le falta todavía, pero ahí está. Y si se alejan 3 sigmas a partir de mu, tanto para la izquierda como para la derecha, el área encerrada es 0,9759. Acá me falta corregir que acá va un 3, ¿no? 3 sigma y 3 sigma. Después lo corrijo. Entonces esto da 0,9759. Porque estos números los vamos a usar muchas veces, por eso están acá. Recuerden que hay que corregir ahí. Esperen que lo voy a hacer ya, así ya no me lo olvido. El 3, ¿no? Acá va 3 y acá va 3. Entonces, eso por un lado. También existen las tablas, o en la aplicación se pueden sacar, que acumulan a derecha, ¿no? La G de la X, de G de X, lo que acumula a derecha, la acumuladora derecha que nos da la probabilidad que la X sea mayor que un cierto número que nosotros le digamos, mayor o igual, acá sería lo mismo porque la variable aleatoria es continua, e implicaría en cálculos hacer la integral desde X hasta más infinito, el X que ustedes quieran, real que ustedes quieran. Esta integral tampoco tiene resolución analítica, pero obviamente si la F y la G suman 1, saber una es saber la otra. Entonces, listo, con eso. ¿Alguna duda de esto? Ahí la conocimos. Ahora, la característica de la normal, eso que les comentaba antes, no se pierde frente a cambios de escala o traslaciones, ¿sí? Y eso es importantísimo porque no le pasa a todas las distribuciones, que cuando uno hace este tipo de cosas, de traslados y de cambios de escala en la variable, la forma se mantenga. Pero esta forma sí se mantiene. Es decir, que si uno trabaja con una y que sea un m por x más b con m distinto de 0, ya sabemos que el valor esperado de x es m veces el valor esperado de y es m veces el valor esperado de x más el valor esperado de b, que es la propia b. Entonces, esto por propiedades de valor esperado, ya sabemos que el valor esperado de la y tiene este vínculo con el valor esperado de la x. Y ya sabemos, por las propiedades de la varianza, que la varianza de y es la varianza de mx más b, b es una constante, en la varianza no tiene nada que hacer, es la varianza de m por x, y las constantes afuera de la varianza salen al cuadrado. Entonces, la varianza de y es m cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace un cambio de escala de este tipo, el valor esperado en vez de ser mu es m mu más b, y la varianza en vez de ser sigma cuadrado es m cuadrado por sigma cuadrado, simplemente, o el desvío es m veces sigma. ¿Sí? Pero la forma es la misma. O sea, si hacemos un cambio de escala que sea simplemente a x le restamos mu, eso es una traslación, el valor esperado de x1 sería una nueva variable, es 0. ¿Sí? Y la varianza sigue siendo sigma cuadrado, porque la m vale 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos simplemente un cambio, una traslación, x menos mu, nos queda una gaussiana, una campana, nos queda una variable aleatoria normal de valor esperado 0 y de desvío sigma o varianza sigma cuadrado. Si hacemos un nuevo cambio, o sea, si además de a la x restarle mu lo dividimos por sigma, y sigma es el desvío de la x, el valor esperado sigue siendo 0. Pero la varianza ahora es 1 sobre sigma cuadrado por la varianza de la x, o sea, 1. 1 sobre sigma cuadrado por sigma cuadrado es 1. Quiere decir que cuando hacemos esta traslación y este cambio de escala, o sea, hacemos la transformación a x le restamos mu y a todo eso lo dividimos por sigma y le damos un nuevo nombre que se llama z, esa z es famosísima, con un nombre famosísimo como z, es la variable aleatoria normal cuando tiene media 0 y desvío 1, es la que se llama como normal estándar o gaussiana, y es la que aparece en el billete de 10 marcos, y es la que está tabulada, ¿sí? No están tabuladas todas las normales porque son infinitas. Piensen que mu puede ser cualquier real, sigma puede ser cualquier real positivo, entonces hay infinitas normales. ¿Cómo se tabulan infinitas cosas? No se tabulan infinitas cosas, se tabula esta, que es como la base para poder sacar los valores de todas las demás. Por esto de que la normal no cambia la forma, entonces se puede tabular una de ellas y con esa se sabe todas las demás. Y la que se decide tabular, es la más sencilla de todas, es la gaussiana, la famosa z, la normal estándar. Y cuando se grafica tiene esta forma, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, esta es la normal estándar, desvío 1 y media 0. Y lo que se tabula y que se conoce es la probabilidad que la z sea menor o igual que un cierto valor, es la integral desde menos infinito hasta z de la función de densidad de la gaussiana, que estaría reducido a esto, 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos un medio de la variable al cuadrado. Esa es lo que aparece en las tablas o en las aplicaciones, se suele conocer como phi de z. ¿Sí? Es lo que se acumula hasta z, el phi de z. Esa es la que está tabulada, o la que se presenta, se puede pedir en el Excel o en las aplicaciones. Entonces,
Tenemos una sola variable aleatoria normal tabulada. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un problema con otra variable aleatoria normal? Bueno, se hace lo que se llama un proceso de estandarización de la variable, que en los ejercicios lo vamos a ir viendo cómo se aplica, pero lo que se hace es, tenemos un problema en X y no tenemos más que la tabla de la Z, de la normal estándar. Entonces lo que se hace es, la X se la transforma en Z, haciendo este cambio, X menos mu sobre sigma. Le restamos mu y lo dividimos por sigma. Eso nos transforma el problema en una variable Z que conocemos, está tabulada. Lo resolvemos, ¿sí? Lo resolvemos en Z y después eventualmente si necesitamos, si era una probabilidad ya la tengo calculada, pero si era algo diferente, vamos a tener que volver a X haciendo, la respuesta la tenemos en Z y nosotros la queremos en X, entonces lo que hay que hacer es la transformación inversa, ¿no? Y lo inverso de X menos mu sobre Z, y con eso definimos Z, X menos mu sobre sigma y con eso definimos Z, es que a la Z la multipliquemos primero por sigma y le sumemos mu y obtendremos X, ¿no? Lo inverso de estas operaciones son estas. A la Z la multiplicamos por sigma y le sumamos mu y obtenemos nuestra respuesta en X. Entonces, este proceso se llama estandarización de la variable normal X. Se la transforma en una Z, se resuelve el problema en Z. Si el problema con eso ya está resuelto, ahí se quedan y dan la respuesta. Pero si todavía tienen que reconvertirlo en X, lo reconvertirán haciendo la transformación inversa. Esto lo practicamos en los problemas, ¿sí? Directamente. Porque las tablas son las que están en los libros, por ejemplo, son estas. Tienen tabulado de menos, es una tabla, por supuesto es tabla de doble entrada. Acá están las probabilidades acumuladas en el centro de la tabla. ¿Y cómo se leen? Se lee, empiezo con esta que es la parte positiva, por fila, lo acumulado hasta 0,0, lo acumulado hasta 0,1, lo acumulado hasta 0,2, eso es, y todos sus parientes, digámoslo así, en las filas, o lo acumulado hasta menos 3,4, menos 3,3. Y esta, cada columna, es la corrección al segundo decimal, o sea que 0,5000 es el área acumulada, o sea la probabilidad de que la variable normal estándar sea menor o igual que 0, el 00, 0,00 es este número. En cambio, que la variable normal estándar sea menor o igual que 0,08 es, voy a la fila de 0,00 y le sumo este número, el dígito 8. Entonces la probabilidad que la Z sea menor o igual que 0,08 está en la fila del 0, en la columna que le agrega un 8 a este número. Entonces esta es la corrección al segundo decimal. Entonces si, por ejemplo, queremos la probabilidad que la Z sea menor o igual que menos 2,57, vamos a la fila del menos 2,5 a la columna del 0,07. Entonces, este número es la probabilidad que la Z sea menor o igual que menos 2,57. ¿Sí? 0,0051. Y así se usa la tabla. ¿Siempre vamos a usar esta función? Sí, podemos usar las tablas o podemos usar Probability Distribution o el GeoGebra o el Excel. A nosotros, mientras que nos mantengamos en la virtualidad, nos da lo mismo, que sepan usar las tablas o que sepan usar las aplicaciones. ¿Y solo hay tabla para este tipo de función? Sí, para la normal estándar, solo para la normal estándar, sí. Después tenés otras tablas que son para binomial, etcétera, pero la verdad que no tienen tanto uso. Porque la binomial de última, vos podés hacer las cuentas con la calculadora. ¿Esta por qué está tabulada? Porque ni siquiera aunque tengas una calculadora podés hacer las cuentas, porque esta integral no tiene primitiva. Entonces, o sabés mucho de cálculo numérico, o tu calculadora sabe mucho de cálculo numérico, pero si sabes mucho de cálculo numérico, seguro que esta tabla la tiene incorporada. O sea que el problema está que esta es la primera tabla que usamos para probabilidades acumuladas, simplemente porque tabla como tabla, esto es de papel, ¿no? Tabla como tabla, porque esta no tiene resolución numérica. En cambio, probabilidades acumuladas por software ya usamos, ¿no? Yo usé el GeoGebra y Marina usó el Probability Distribution para sacar las cuentas con la calculadora, digamos así. Entonces, esta es la primera que usamos, pero no es la única que existe, ¿no? Existe para binomial, para Poisson, pero no son tan prácticas porque simplemente vos tenés una calculadora y puedes hacer las cuentas también. ¿Sí? En cambio, esta, por más que tengas calculadora, insisto, no puedes hacer las cuentas. Bueno, déjame que haga las cuentas, no, es que tengo un programa de cálculo numérico. Profe, Sí, esta es la, o sea, así como la vemos Z, es el argumento de la función error, ¿no? sí, Ok. exacto. O sea, la función error equivale a decir función de Gauss. O Sí, función normal estándar. exacto. Eso. Ok, genial, ya sabes. Bien. Ahora veamos. Queremos saber la probabilidad que Z esté entre 2,23, sea mayor o igual que 2,23, pero menor o igual que 0,67. Obviamente va a ser la diferencia de lo acumulado hasta 0,67 menos lo acumulado hasta 0,23. Entonces buscamos lo acumulado hasta 0,67 y otra vez lo mismo, voy a la fila de 0,6, columna de 0,07 y es ese número, 0,7486. ¿Sí? Ahora, lo acumulado hasta 0,23 y bueno, voy a la fila de 0,2, a la columna de 0,03 y ahí está, es 0,5910. Hacemos la diferencia y ya nos da la cuenta, ¿no? Ahora, con esto es muy fácil, ¿no? Ubicarse, tanto la parte positiva o negativa. Como esta es simétrica con respecto a 0, uno podría sacar la parte negativa, no la necesita, mientras que tenga la parte positiva es suficiente, ¿no? Pero recuerden que esta tabla, como dice acá el dibujo, acumula desde menos infinito hasta el valor que le digamos. Hay otras que son al revés, que son distintas, o acumulan a derecha, o acumulan desde 0, dan desde 0 hasta Z, solo la parte positiva, y ustedes le tienen que agregar el 0,5 que hay a la izquierda, y ahí se las tienen que arreglar. Nosotros en clase, por general, usamos la parte negativa y la parte positiva, las dos, ¿no? Y es más práctico, ya que tenemos una hoja, tenemos dos hojas y listo. Las tablas están en el reservorio de archivos de la página de probabilidad estadística en el CBG, no en nuestra aula, sino en la compartida por todos los cursos. Pero la tabla también hay que saber usarla al revés. Yo digo, tengo acumulado una probabilidad, sé que la probabilidad de que Z sea menor o igual que un cierto número es 0,9875. Decime qué número es. O sea, tenemos la probabilidad acumulada y queremos qué número la acumuló. ¿Sí? Entonces, buscamos en el centro de la tabla 0,9875 y lo encontramos. ¿Bien? Y ahora leo qué número es. Y el número es 2,24. Está en la fila del 2,2, en la columna del 0,04, 2,24. ¿Está? Así de simple. Si está en la tabla, listo. Ahora, si está en el aplicativo, ponen simplemente la probabilidad acumulada y va a decir 2,24 y se terminó. Por eso estoy deteniéndome en este. Pero sí, como yo voy a usar a partir de este momento que ingresa en nuestra aula virtual la variable aleatoria normal hasta fin de año y más nos va a seguir acompañando, entonces, pongámonos de acuerdo hoy, digamos, ¿no? Porque esta nos acompaña, insisto, hasta a fin de año y más todavía, ¿sí? Nos va a seguir por todos los lugares, incluso en el diario. Entonces,
voy a una cuestión de nomenclatura. Este Z, que es 2,24, acumula a izquierda, porque esta tabla acumula a izquierda, la probabilidad 0,9875. ¿Sí? Entonces, yo suelo escribir ese Z de esta manera. El Z que a la izquierda acumula 0,9875 es 2,24. Obviamente, este Z acumula a derecha el complemento, ¿no? 1 menos 0,9875. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner al mismo número, lo voy a identificar como el Z que acumula a la derecha 1 menos 0,75, 1 menos 0,9875 sería 0,0125, ¿no? Sí. Este es el mismo 2,24, entonces lo voy a escribir así, que acumula a la derecha esa magnitud. El área que acumula a la derecha lo voy a escribir a la derecha, pero el número es el mismo. ¿Está bien? Pero fíjense en la nomenclatura, porque esta, con los numeritos a la izquierda, en general no aparece en los libros. La que sí aparece en los libros es lo que acumula a la derecha, pero la tabla acumula a la izquierda. Entonces a mí se me ocurrió, digo, ¿cómo puedo hacer para acordarme que si uso la tabla estoy sacando lo que acumula a la izquierda, y si no, en los libros me dice lo que acumula a la derecha, pero mi tabla acumula a la izquierda, entonces pongo Z, 0,9875 a la izquierda o 0,0125 a la derecha, y para identificar el mismo número. ¿Está? Ya nos va a aparecer muchas veces, no se preocupen. Ah, lo había escrito, mira, me había olvidado. Entonces, listo. Es solamente una cuestión de nomenclatura para nuestro curso, y si están con otro curso se lo aclaran, cómo están usando la nomenclatura y listo. Bien. ¿Qué pasa si, en vez de querer lo que se acumula hasta el valor que nosotros decíamos, como en la referencia anterior, no sé, habíamos usado lo acumulado hasta menos 2,57, era fácil, ¿no? Fila de menos 2,5, columna 0,07 y estaba. Pero supónganse que uno quiere lo acumulado a un número que no está en la tabla, que es 0,0673. Y queremos lo acumulado hasta el número 0,0673, que es con 3 dígitos, ¿no? No va a estar en la tabla. Entonces, buscamos lo más próximo. Lo más próximo es 0,67, 0,670 sería, y 0,68. Son estos dos números. O sea que en principio, de lo que nos dice nuestra tabla, no estaría lo que nos pidieron, pero sí tenemos una información cercana. Entonces la idea es, si hacemos un zoom en la zona que uno quiere tratar, que es la del 0,673, nosotros buscamos cuál es lo acumulado hasta este número, ¿no? O sea, tendríamos que venir hasta acá y ver qué número es este, para esta curva, qué altura tiene ese segmento. Lo hacemos así. Escribimos lo que tenemos cercano, que lo que se acumula hasta 0,67 es 0,7486, y lo que se acumula hasta 0,68 es 0,7515. Y ahora decimos que mientras estos dos números sean muy cercanos, y estos lo son, una cifra de un número en el segundo digital son cercanos, podemos aproximar la curva, que por más que es una curva, la podemos aproximar por una recta. Se llama aproximación lineal. Entonces vamos a sacar lo acumulado hasta 0,673 con estos dos datos, lo acumulado hasta 0,670 y 0,680, con una interpolación lineal, se llama este proceso. Entonces la idea es esta, que aproximamos la curva esta celeste por una curva recta entre estos dos puntos, válido solo ahí. Y hacemos triángulos semejantes, ¿no? Y buscamos que la diferencia que hay en esta base, acá tenemos dos triángulos semejantes, este, y este es el número que buscamos. Entonces, la diferencia que hay, que es 0,01 en la base del grande, es a la altura, como la diferencia que hay entre estos dos, que es 0,003, es a esta altura pequeña. Entonces, en esa proporción, ¿sí? Escribimos h es a 0,003, como 0,0031, que es la diferencia entre estos dos, es a 0,01, que es la diferencia entre estos dos. O sea, la tangente de triángulo estamos trabajando, ¿no? Esto dividido esto da lo mismo que esto, dividido esto como longitud. Y de ahí despejamos h. Una vez que tenemos h no es la respuesta. Lo que h es lo que le tenemos que sumar a 0,7486 para llegar al número que buscamos. Entonces, a 0,7486 le sumamos 0,00093 y nos da lo acumulado hasta 0,673, que antes no estaba en la tabla. Esto es interpolación lineal. Así se llama este proceso, ¿no? Interpolación lineal. ¿Hace falta que lo aprendamos? La pregunta es esa, y la respuesta es, si finalmente lo único que corregiste, si vamos a trabajar a 4 decimales, lo único que esto te está aportando es un quinto decimal. Si nosotros venimos trabajando con probabilidades a 4 decimales, ¿para qué querés corregir el quinto decimal? Te hubieras quedado pero no es así, ¿sí? Te hubieras quedado con simplemente lo que fuera, te hubieras quedado con este número, con este que te parezca más cercano y más o menos anda bien. Sí, es cierto, depende esto corrige al tercer decimal, ¿no? O sea, en esta suma acá se modifica un poco más, pero esta es una corrección al cuarto decimal. Entonces uno dice, capaz que si este número es un número final y vos solamente querés una probabilidad y encima de esto lo vas a leer como 74,95, que casi 0,75, bueno, es lo mismo que digas, no hagas la interpolación lineal. Pero si esto después va insertado en un problema más complejo y con este número uno tiene que hacer la evaluación de un presupuesto, etcétera, esos decimales que uno no le puso acá de corrección van trayendo errores grandes a la larga, ¿no? Entonces, si uno se queda con problemas de papel, la interpolación cobra desinterés. Pero si uno realmente ensambla esto con aplicaciones reales, las correcciones correspondientes, cuando uno usa la tabla, son necesarias. Obviamente, cuando uno usa un aplicativo, las correcciones ya están hechas, las hace la aplicación, ¿sí? O las hace el Excel. Así que esta sería como una anécdota para aquel que no va a usar nunca las tablas. Pero ustedes tienen que saberlo, por lo menos. En cambio, si queremos percentil, yo quiero el percentil 21. Entonces, buscamos qué Z, cuál es el Z, que va a ser negativo, por supuesto, porque es la probabilidad acumulada hasta el percentil 21, 0,21, y eso está a la izquierda de mu, y mu vale 0, entonces va a ser un número negativo, va a tener un número por acá, según mi dibujo entre menos 1 y 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Interpolación al revés, ¿no? Entonces, buscamos acá donde esté 0,21.
la probabilidad acumulada 0,21 no está en ningún lugar. Entonces, vemos los dos más cercanos. Los dos más cercanos son estos, 0,2119, 0,2090. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Ponemos una lupa en esa zona y vamos a hacer interpolación lineal, pero ahora para averiguar no la probabilidad acumulada, que la conocemos, es 0,2100, sino qué z acumula ese número hasta ahí. ¿Cuál es el percentil? Entonces, acá nos basamos en lo mismo, en triángulos semejantes. Y decimos, si lo acumulado hasta menos 0,81 es 0,2090 y lo acumulado hasta 0,80 es 0,2119, y nosotros queremos quién acumuló 0,2100, bueno, hacemos nuestros triangulitos semejantes y nuestros cálculos y decimos h es a 0,010 como la base 0,01 es a esta altura, 0,029. O sea, triángulos semejantes o tangente de triángulo o tangente en este cálculo. H, esta distancia es a esta, como esta es a esta. De ahí se despeja. Sí. Esta interpolación lineal es como el teorema de Tales, ¿o no? Claro, está usando paralelos en ese sentido. No, es de triángulos semejantes. Eso, triángulos semejantes, en ese sentido, ¿sí? Exacto, usa triángulos semejantes o funciones trigonométricas o lo que vos quieras. Exactamente. Ahora, ojo, acá recuerden lo que tienen que hacer, ¿no? A propósito, este ejemplo está en la parte negativa. Si se hicieron este dibujo, nunca se van a perder. A menos 0,81 le tienen que sumar este h. Entonces, ¿por qué uno dice en la negativa el resto? No, no. Si te paraste en el número más chiquito, que es menos 0,81, le sumás este h, que es lo que te dice el dibujo, y vas a llegar a donde vos querés, a este número. Entonces le sumo y queda que el percentil 21 es menos 0,8655. ¿Está bien? Entonces, hecho con lo que tenemos en la tabla, que es una información a 4 decimales. ¿Sí? Pero fíjense que no es lo mismo, 0,81, menos 0,81, menos 0,80, bueno, este nos aportó una precisión a la respuesta. ¿Sí? Obviamente, insisto, todo esto en el Excel, en el GeoGebra o en el Probability Distribution se lo da solo, le dice el percentil 21 y ya te da esto. Depende de cuántos decimales te ponga, es con la precisión con la que estés trabajando en ese momento en el software o en la aplicación. Pero si hay que hacerlo a partir de la tabla, hay que hacer este trabajito. Bien. Antes de hacer un problema, sí. ¿Podemos definir H como la diferencia, o sea, la variación infinitesimal de dos puntos, o de dos números? O sea, que lo podemos implementar tanto en el X como en el H, o sea, como en el querido. Pero no es infinitesimal, porque fíjate que estos no son infinitesimos, ¿no? Es una variación, sí, pero no infinitesimal, porque acá el H te dio 0,00345. Para mí un infinitesimal es un infinitesimal, ¿no? Y el otro H de la otra era todavía más grande. Entonces, infinitesimal en sentido de análisis matemático 1 no lo es, porque no tiende a cero. Es un número chico si estamos acá, ¿verdad? Si estamos acá tampoco se va a ir muy grande, pero no es el sentido infinitesimal, sino que es una variación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sacar el infinitesimal y listo. Es una variación con respecto a lo que buscamos, exactamente. La que vale tanto para el eje horizontal como el vertical. Así es. Si quieren ver la normal en la vida cotidiana, no sé, yo tenía me mandaron esta foto de un gimnasio, o sea, esto es real, ¿no? Fíjense cómo es esto tiene que ver con la utilización de las pesas, ¿no? Y fíjate que el desgaste y todo el roce que tiene de tanto uso dice que hay una zona central que es la que más se usa y que después se va amortiguando a casi llegar a estar muy poco usadas las pesas de los extremos, ¿no? Esto se puede asociar con la presencia de la gaussiana en la vida cotidiana, en este caso de un gimnasio, que trabaja con aparatos, ¿no? Lo que habla del uso de las pesas sería, y yo modelo matemáticamente esta foto que veo, le pondría una distribución gaussiana, obviamente, al uso de estas pesas, en ese sentido. ¿Está bien? Como para ver algo nomás, simplemente, que la gaussiana va más allá de la matemática, que realmente en la vida cotidiana también se pueden modelar muchas situaciones de la vida cotidiana con esta variable aleatoria. Eso también, profe, el tema de las pesas significa que estuvieron bien elegidas, ¿no? Que estuvieron bien elegidas, efectivamente. Y que si quiere hacer una compra, la próxima compra, sabe que lo que tiene que hacer, si es que puede elegir, elige más en una zona con más detalle, en todo caso en la zona central, o sabe lo que tiene que reforzar. Y eso es una toma de decisiones en función de lo que se ve, pero ahí está patente, digo que es así, ¿no? Que las pesas chiquitas no las usa nadie o las muy grandes tampoco. Las tiene porque compró todo el conjunto y obviamente, pero se usan poco. Los casos extremos serían, es poco probable que alguien lo saque. Claro. Pero está bien que hayan elegido de tal a tal peso porque se ve que justo en el medio es donde más se usa. Eso decía. Sí, claro, perfecto. Sí, perfecto. Está bien su elección. Porque si no, hubieras tenido, si hubiera quedado cortito con el rango de pesos, hubieras tenido un desgaste también en los extremos. Y hubiera sido un poco como, no como una campana de Gauss, sino algo con lo que se llama unas colas más anchas, ¿no? Porque en el medio lo hubieran usado bastante y nunca hubiera decaído a cero. Eso me decís, sí. Claro, estuvo bien elegido, sí. Estoy de acuerdo con vos, Ian. Es una buena foto para eso. Le vamos a invitar a Marina que nos adentre en los problemas y en el uso de alguna aplicación para sacar los números, ¿no? Y en la estandarización de la variable, cómo se hace efectivamente los problemas. Bien, comparto. Y vamos a ir viendo a partir del ejercicio 19 del práctico 4 todo esto que venía mencionando Julio. En este contexto, la idea es que estamos lanzando una jabalina, bueno, nosotros no, sino es una competencia, ¿no? Y particularmente analizada en los Juegos Olímpicos. Y la variable que estamos analizando es la distancia, ¿no? Que se hace en los tiros de la jabalina. Nos especifican que si una distribución normal, medida en metros, con una media de 50 y un desvío de 6. Específicamente para la rama femenina, ¿sí? Y nos dicen, en una ronda de calificación, el lanzamiento de las candidatas tiene que superar los 42 metros para poder calificarse. Y después nos dan un dato adicional, que es que el récord de lanzamiento lo realizó una deportista noruega, ¿sí? Y es 69,48 metros, particularmente en los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿sí? De julio de 2000. No te animás a leerlo, ¿eh? No, siempre lo salto, por las dudas. El A, ¿sí? El punto A nos pregunta, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un lanzamiento supere la distancia de calificación? ¿Sí? Entonces, tenemos esta variable, ¿no? Distancia medida en metros. ¿Y qué sería lo que nos están preguntando?
¿Cómo lo podríamos nomenclar, digamos, o escribir? Lo que nos preguntan. Bueno, Exacto. lo que nos preguntan sería, la probabilidad sería la función, o sea, ¿cuál sería el resultado con z igual 42 metros? La Bien, en probabilidad realidad la X es la distancia, ¿no? Perdón, la X. Sí. Bien, entonces sería que la X le pase qué cosa. Para que Sea mayor o igual a 42 metros. Muy bien, sí, ese sería nuestro objetivo en el punto A, ¿no? Sabiendo que, como mencionabas recién, la distribución normal tiene sus parámetros especificados, ¿no? Mu 50 y sigma 6. Entonces, como decimos, la calificación, o sea, calificarse en la ronda tirando la jabalina es superar los 42 metros. Entonces nos están preguntando justamente que la X sea mayor a 42. Entonces, como hablábamos hace un ratito, ¿sí? Vimos la función de la normal y vimos el proceso para llegar a los datos tabulados, que es trabajar con una transformación de la variable y pasar a z, ¿sí? A través de la transformación que es x menos mu, que es el promedio de la variable dividido sigma, ¿sí? Entonces, lo primero que planteamos siempre es, en términos de la variable que estamos analizando, en este caso, la distancia, ¿no? Y luego llevamos eso a nuestra otra variable, a esta variable z, la normal estándar. ¿Cómo llevamos este valor entonces? A través de, al valor que busco, le resto la media y lo divido por el desvío, ¿sí? Entonces estoy haciendo esta transformación, estoy pasando del eje de la X, que esto es lo que nos pedían, ¿no? Que supere la distancia de calificación, que supere el 42, y lo que estoy haciendo es pensando en el eje de Z luego, ¿sí? Este 42 lo estandarizo mediante esta cuenta y llego al valor de Z. Que sería, ¿sí? Lo mismo, en términos de Z, superar el valor menos 1,3 periódico. Entonces, tenemos varias opciones, ¿no? Como mencionaba hace un rato Julia, ¿sí? Una de las opciones es trabajar con la tabla. En ese caso tendría que pensar a través del complemento. ¿Por qué? Porque la tabla trabaja con probabilidades acumuladas hasta el valor. Trabaja a izquierda, efectivamente, ¿no? Entonces, menos lo que dé ahí. Exactamente, ¿no? 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,3 periódico. ¿Sí? ¿Se animan a buscarlo en la tabla? No sé si las tienen a mano o también podemos trabajar, como ya mencionamos, con algún programita o con el aplicativo Probability Distributions. ¿Sí? No sé si tienen las tablas a mano y alguien quiere buscar. Yo las estoy buscando en el general. ¿Dónde es que estaban? ¿A qué solapan, digamos? A ver, podemos verlo. Creo que por ahí mandaron el link, capaz. Pero podemos verlo por acá también. Tenemos lo que la general. En esa carpeta hay una tabla. ¿Puede ser ahí? Ahí abajo dice tablas. No lo estoy viendo, pero debería estar por acá. ¿Dónde dice tablas? No, ahí mismo, en los programas de la asignatura, donde está la carpeta más abajo. Ajá. Ahí debe haber uno que dice tablas. Acá, perdón, no era el programa guías de TP, anexos y tablas. Ah, ¿no está en el 2021? Bueno, ahora mismo la pongo. Sí, profe, creo que está, pero en otra solapa. A ver. Debería estar ahí. Ahora yo me fijo. Okay. En generalidades. Esa, y guías de este año, sí, está ahí. A la izquierda, no. Sí, hay que ir al subtema generalidades. Ahí arriba todo, abajo contenido. Acá, ok. Muy bien, acá Ahí estamos. está, Acá. Ah, Acá tenemos todo, con el año correspondiente. Muy bien, ¿sí? en la última están las tablas, sí. Y acá están las tablas, ¿sí? Este sería el archivo, el PDF. Tenemos que buscar la probabilidad de que sea menor a menos 1,3 periódico, ¿no? Menos 1,33 en términos de la tabla que trabajamos con 2 decimales, ¿no? Entonces buscamos primero el entero, menos 1,3, acá el primer decimal, y tenemos que completar con el segundo decimal, que es el 3, también, ¿no? Esta entonces sería nuestra probabilidad de tener un valor menor a menos 1,333, ¿sí? Profe, una pregunta ahí. Sí, Cuando tenés los valores de los centesimales, digamos, que sería lo de arriba, sí. las columnas, ¿no son positivos? Claro, directamente sí, pero lo toma, digamos, como. Lo está tomando como que el valor es negativo. No le agrega el negativo ok. acá también, ¿sí? Porque yo estaba pensando si no te quedaba menos 1,27. Claro, no. Directamente, digamos, la lectura es tomando este valor y este sería el centesimal, digamos. No se le agrega otro signo, ¿sí? Pero lo expresan así porque después también tenemos la parte positiva y es simplemente para marcar el segundo decimal, ¿sí? Sí, genial. Muy bien, entonces. Ese sería el procedimiento para buscar por tabla, ¿no? Estandarizamos, buscamos el valor de Z y luego buscamos la probabilidad. Eso nos da 0,098. Bueno, acá nos quedaría entonces 1 menos esa probabilidad que encontramos, ¿sí? Yo tengo una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque utilicé el aplicativo para resolverlo, ¿sí? El aplicativo Probability Distributions, que me permite poner más decimales que 2, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña diferencia por ese redondeo a 2 decimales con respecto a la tabla, ¿sí? Entonces, si alguien tiene el aplicativo, también podemos ver cómo lo buscaríamos allí. Tendríamos que seleccionar distribución normal dentro de todo el despliegue de las distribuciones que nos aparecen. ¿Alguien la está utilizando o la utiliza en general? Sí. Bien. Vemos que nos aparece para ingresar los parámetros, ¿no? Mu y sigma. Siempre que mantengamos mu igual a 0 y sigma igual a 1, vamos a estar trabajando en el eje de Z, ¿sí? Que el sigma siempre es 0 y el sigma es, perdón, que el mu siempre es 0 y el sigma siempre es 1, ¿sí? Entonces, para encontrar esta probabilidad que buscamos recién en la tabla, tenemos que poner en donde nos dice x igual, es decir, el cuadrado azul, el menos 1,33, ¿sí? Y después pedir en probabilidad la probabilidad de menor, para obtener exactamente lo que nos da la tabla. Alguien que lo tenga a mano, que me diga cuánto resulta el valor. Yo utilizo 4 decimales, sí. Acá en el Probability Distributions tenemos que poner la de Z, ¿no? El mu de Z y... Sí, yo recomiendo trabajar con Z, ¿sí? Para entender todo este mecanismo y este proceso, ¿sí? Y después vamos a ver que también hay casos en los que necesitamos conocer este manejo, ¿no? Siempre pasar por Z y para volver después al eje de la variable original. Profe, no sé si Sí, por la ¿no? conexión no se le escuchó. No sé A si ver. alguien más lo escuchó. Bueno, no pasa nada. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí.
Bien, entonces, lo que yo recomiendo es que trabajemos en Z, ¿sí? Nos acostumbremos a estandarizar y pasar a Z, porque hay mecanismos que vamos a necesitar este manejo, ¿sí? Tener aceitado, digamos, conocer tanto el trabajo con la variable como el trabajo en el eje de Z, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para chequear, por ejemplo, ¿sí? O para ver que efectivamente nos da la misma probabilidad? En mu podemos poner 50, que es el de la variable, ¿no? Y en sigma 6, pero ahí en la X debería poner el 42, ¿sí? O sea, me manejaría todo en el eje de la X, ¿sí? El aplicativo también permite hacerlo, o sea, hace todo este proceso internamente, ¿no? Entonces, si ponemos 50, que es el promedio, 6 en el desvío y 42 en el valor, y pedimos la probabilidad de menor, tiene que coincidir, ¿sí? Con lo que planteamos en el eje de Z, ¿sí? Nos tiene que dar exactamente la misma probabilidad, ¿sí? ¿Pudieron llegar a este valor? Sí, eso con X grande menor a X chica. Muy bien, o sea, lo mismo que nos Pero- estaría dando la tabla, pero lo que buscamos finalmente es lo superior. Entonces, en el aplicativo tenemos la opción para modificar y pedir lo superior directamente, ¿sí? Pero mostramos esto a través del complemento para que se entienda también el manejo de la tabla, ¿sí? Entonces, finalmente hacemos 1 menos 0,0912, que es lo que nos daría la aplicación si directamente ponemos mayor a menos 1,3 periódico, ¿sí? Entonces, llegamos finalmente a 0,9088. ¿Sí? ¿Estamos bien con todo este proceso? De mi parte sí. Bien. Cualquier duda, nos avisan por este medio o por el chat, ¿no? También Julia puede ir leyendo los comentarios. La probabilidad de que un lanzamiento entonces supere la distancia de calificación es 0,9088. Muy bien. Una pregunta. Sí. Entonces, podríamos haber hecho de entrada en el aplicativo con el mu 50 y el sigma 6 y ya tener el resultado. Sí, pero como les estaba diciendo, es necesario que conozcamos todo este proceso, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar que nos muestren cuál sería el valor de Z, ¿sí? Y cómo trabajan a partir del valor de Z también. Está bien. ¿Sí? Bien. Están en la transición ustedes. No todo el mundo todavía tiene todas las facilidades y no sabemos en el futuro con qué se van a encontrar. Entonces, También, sí, si volvemos a presencialidad, tenemos que ver cuáles van a ser las herramientas finalmente que permitiremos y demás. Exacto. y los trabajos también, lo digo, ¿no? Porque, o sea, como no sabemos, tenemos que seguir más o menos lo estándar en la materia. Exacto. Bien, vamos con la segunda. Nos dice, en la ronda de calificación, cada jugador ejecuta 3 lanzamientos independientes y queda calificado si el mejor de los 3 supera la distancia de calificación. ¿Cuál es la probabilidad de ser descalificado en una ronda de calificación? Bien. Profe, Sí. acá no tenés que calcular, digamos, la probabilidad de que saques un resultado menor a 42, pero como es independiente por 3. O sobre 3, digamos. A ver. La idea está con respecto a la descalificación, pero justamente acá no estamos analizando un lanzamiento, sino que estamos analizando 3, ¿sí? Profe, Sí. ¿se puede hacer un árbol de funciones? Podría hacerse un árbol, Para analizarlo, también tenemos otra herramienta adicional que nos permitía expandir lo que pasa en un suceso para más repeticiones del experimento con lanzamientos o eventos independientes. ¿Y acá qué sería lo que estamos analizando? Definamos primero la variable y ahí por ahí vemos qué podemos aplicar. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué es lo que estaríamos contando, cuantificando? Tenemos 3 lanzamientos y se superpuso algo, no sé qué otra La cosa. probabilidad de quedar calificado. O en realidad, No, descalificado, ¿no? el complemento, digamos. Quedar descalificado sería nuestra probabilidad de tener en cuenta. Bien. ¿Y la variable? ¿Qué estamos contando? Digamos, en estos 3 lanzamientos. ¿Qué vamos a hacer con el primero? ¿Qué le vamos a La analizar? distancia. Vamos a ver si cumple con tener una distancia menor o mayor a 42, que era la calificación, ¿no? Y vamos a decir, ¿cumple o no cumple? ¿No? Claro. Con el Parece segundo, menor a 42. bien, con el segundo lanzamiento lo mismo y con el tercero, ¿no? Entonces, si el mejor de los 3 supera la distancia de calificación, estamos bien. Si no, estamos mal, ¿no? Entonces estaríamos contando la cantidad de lanzamientos que superan la distancia de calificación. Podría ser una opción para pensarlo, ¿sí? También podemos hacerlo del árbol y manejarnos con esa dinámica, ¿sí? Pero podemos aplicar para esta variable, que es una variable de qué tipo. Bien, es una variable discreta de tipo dicotómica, ¿no? Tenemos una cantidad de lanzamientos independientes y buscamos particularmente un éxito, ¿no? Yo lo definí por cantidad de lanzamientos que superan la distancia de calificación. Podría pensarse al revés también, ¿sí? Pero ese sería lo que yo definí como éxito, ¿sí? Entonces tenemos todas las condiciones para trabajar con una binomial, ¿sí? Y acuérdense que la binomial nos permite, a través de los combinatorios, ya tener en cuenta todas las posibilidades, ¿sí? Pero igualmente la herramienta del árbol también puede ser muy buena para graficar esto, ¿sí? Entonces, tenemos 3 lanzamientos y nos faltaría esa probabilidad de éxito, en función a lo que a cómo yo definí la variable, es que superen la distancia de calificación, esos lanzamientos. Entonces, la probabilidad de éxito es la probabilidad de que un lanzamiento supere la distancia de calificación, que es lo que habíamos averiguado en el inciso anterior, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con una distribución binomial de n igual 3 y p 0,9088. Y, sí, Pero esta es la probabilidad de que un lanzamiento supere la distancia de calificación. Y te piden como que, ¿cuál es la probabilidad de ser descalificado? O sea, de que los 3... bueno, ¿y qué tendría que pasar con estos lanzamientos? Que los 3 no superen la distancia. Exacto, entonces, en realidad, ninguno tiene que superar la distancia, sería. Ah, ok. ¿No? O sea, podemos pensarlo de las dos maneras, pero tenemos que seguir el mismo razonamiento, ¿sí? En función de, si defino todo como supere la distancia, lo pienso en función a eso, ¿sí? Si Claro. lo pienso desde el otro lado que no supere la distancia, también lo puedo plantear, pero pienso Serían en función. Exacto, ¿sí? Entonces, lo que estaríamos buscando entonces sería que esta cantidad de lanzamientos que supera la distancia de calificación sea exactamente igual a 0, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, como les parezca más fácil lo pueden plantear.
Entonces, exactamente 0 en una binomial, teníamos el combinatorio de n en x, bueno, en este caso en y, ¿sí? Que queremos que valga 0, por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos que busco, que en este caso son 0, ¿no? Y 1 menos la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos que busco, ¿sí? Entonces, nos quedaría esta probabilidad de ser descalificado en un lanzamiento elevado al cubo, ¿sí? Ven que no era 3 por, ojo con eso, ¿sí? Entonces, lo hacemos, hacemos la cuenta, lo hacemos puntualmente, o podemos también ir al aplicativo, ¿sí? En vez de salimos de la normal, nos vamos ahora a distribución binomial y ponemos los parámetros de la binomial. El n, que es la cantidad de lanzamientos, el p, que es nuestra probabilidad de éxitos, y que exactamente tome el valor 0, es lo que le pedimos, ¿sí? Entonces ahí obtenemos el resultado. Que sería esto de acá, ¿no? 0,0008 aproximadamente. Entonces la probabilidad de ser descalificado es muy bajita, ¿sí? Una pregunta, Sí. porque a mí se me hubiese ocurrido no plantearlo haciendo así una binomial, Ujú. sino que usando el resultado anterior, me acuerdo que el 0,9088 lo habíamos, claro, de hacer 1 menos 0,0912. Entonces, ese 0,0912 se podría haber elevado al cubo y calcularlo de esa forma, o sea, sin usar otra variable. Es que en realidad estás haciendo el razonamiento para llegar a la cuenta, al resultado final, pero la justificación, digamos, teórica, por decirlo de alguna manera, es justamente todo esto, todo este proceso. Analizar que nos aparece esta nueva variable y que por las repeticiones independientes de estos lanzamientos, ¿sí? O sea, deberías justificarlo de alguna manera. Si no pones la variable, por ejemplo, podés comentar esto de que son 3 lanzamientos, son lanzamientos independientes, ¿sí? Claro, por eso. Y resolverlo de esa manera, ¿sí? Perfecto, gracias. No, bueno. Nosotros muchas veces les pedimos que hagan la conexión con otras variables aleatorias porque a veces las preguntas no son tan fáciles. Por ejemplo, supónganse que acá le hubiera pedido que no solamente que haya uno, que el mejor de los lanzamientos, sino que el mejor de 2 supere la marca de Claro, 42. se complica. Entonces ya ahí van a tener que considerar más casos y es más útil tener la otra variable que haga la cuenta. Pero cuando los problemas son cortitos como este, cuando la pregunta tiene otro camino que es corto, ¿es imprescindible que aparezca esta variable? No. Lo que pasa es que con Marina dijimos, hagamos aparecer todas las veces las variables para que vean que pueden vivir sin ellas, pero también tenerlas en la mano y disponibles es una buena idea. Sí, muchas veces nos soluciona, ¿no? Para estos casos que, como dice Julia, por ahí lo que nos piden es un poquito más elaborado, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver este que sigue, que nos dice cuál es la probabilidad de batir el récord durante el evento principal. Si quieren, vuelvo un poquito a ver qué le había pasado a nuestra jugadora noruega. Ahí estamos. Trine. ¿Cuál fue el récord que ella hizo? 69,48 metros. Muy Esa sería bien. la probabilidad de X. Claro, la probabilidad de que X sea como con respecto a 69,48 si me piden que superen el récord. Menor, exactamente igual, mayor. Mayor. Muy bien, mayor, ¿no? Entonces, tendríamos esta representación, ¿no? Nuestro gráfico normal centrado en la media, ubicamos el valor 69,48 y buscamos que se supere ese valor de récord, ¿no? Claro, tenés que hacer 69,48 menos 50 sobre 6. Muy bien, para estandarizar ese valor y pasar al eje de z, esa es la cuenta que precisamos hacer, ¿sí? El valor donde estoy parado menos el promedio dividido el desvío. Eso nos da 3,2467, ¿sí? Y acá, bueno, el abanico de posibilidades. Pensarlo en la tabla, que tendríamos que ir por el complemento, porque también tenemos una probabilidad de menor, ¿sí? Pensarlo con el aplicativo o con algún otro software, ¿sí? Si fuésemos a la tabla, este 3,25, ya que la teníamos por acá, vamos a buscarlo, el valor positivo. Vamos al 3,2 y tenemos que llegar al segundo valor, que es el 5 redondeado, ¿no? Estamos acá. 0,9994, ¿sí? Es el complemento. Exacto, tenemos que plantearlo en términos del complemento, ¿no? No menos la probabilidad que especificamos recién y nos da la probabilidad de batir el récord, ¿sí? 0,0006. Esta superficie. Muy bien. Agregamos algunos incisos, ¿sí? En este ejercicio para poder seguir trabajando un poquito en base a este contexto. Igual, Marina, te voy contando que ya la desbancaron a Trine. Ah, sí. En el 2008 hubo una checa que llegó como a 72, y pico de metros. Ajá, podemos actualizarlo entonces, muy bien. Igual o es agregarlo. un apellido que no es fácil. Es más difícil, uy, no sé, entonces. No sé, No me animo con Trine a nombrarla. Bueno, muy bien, después podemos actualizar entonces el récord que tenemos hasta el momento. Bueno, a ver con este inciso, ¿qué les parece que nos están pidiendo? ¿Qué se les ocurre que podríamos plantear para ir resolviéndolo? Profesor, lo podemos plantear como el porcentil 90. Excelente. Ahí tenemos, ¿no? Nos están dando como dato un porcentaje, ¿sí? Y nos están pidiendo justamente una distancia, que es un valor de variable. Entonces estamos en un contexto de percentil, ¿sí? El tema es ubicar ese 10%, ¿no? Nos están diciendo cuál es la distancia mínima del 10% de los mejores lanzamientos. Entonces podemos identificar que al ser una distancia mínima es la más chiquita del 10%, o si me dicen los mejores lanzamientos son los que tuvieron mayor distancia. Claro, la distancia máxima del 10% sería el 100%, básicamente. El mayor de El todos. 10% superior, exacto. Si no me aclaran nada, yo digo, bueno, no me están pidiendo el máximo, me están pidiendo la distancia máxima del 10% de tiros más chiquitos, digamos, ¿no? Pero sí, tenemos que buscar el indicio que nos marque en dónde nos posicionamos, ¿sí? Pero sí, efectivamente, la distancia máxima del 10% de los mejores lanzamientos sería el máximo. El récord, o el máximo posible. Claro, el máximo posible sería, pero estaríamos complicados para obtenerlo. Tenemos que tener por lo menos alguna superficie, ¿no? Como para tener una idea. Entonces, ubicamos nuestro 10%, este 0,10 en términos de probabilidad, y lo que tenemos que hallar ahora es este valor de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Vamos a pensarlo en términos de Z, como son ejes paralelos, lo que está por encima de este Z sub 0 también es 0,10, ¿sí? Entonces tengo que buscar el Z que me deja por arriba un 0,10, o lo que es lo mismo, por debajo un 0,90, ¿sí? Entonces, volvemos a tener un abanico de posibilidades. Podemos trabajar con la tabla,
teniendo en cuenta que a la tabla siempre le vamos a tener que poner el valor que está por debajo, ¿no? Porque acumula a izquierda el valor. O podemos también trabajar con alguna de las herramientas, ¿sí? Ahí nos dejan ingresar este 0.10 o 0.90, ¿sí? Dependiendo de la herramienta tengo que analizar si acumula izquierda o acumula derecha o como el aplicativo nos da las dos opciones, ¿sí? Entonces, el proceso es el inverso. Ahora tengo como dato la probabilidad. Si yo voy a la tabla, tengo que buscar el valor de Z que me acumula 0.90 a izquierda, ¿sí? Si voy al aplicativo, tengo que ponerlo en el cuadradito de dato de probabilidad, que es el rosa, ¿sí? El de la derecha. ¿Sí? Estoy haciendo el proceso inverso al cálculo de una probabilidad, ¿sí? Entonces les pido que a través de la herramienta que utilicen me digan cuánto valdría el Z sub 0. Uno con 28 o 15, o 1,28 16, no sé. Muy bien. Excelente, ¿sí? Si hay alguien, repito, que tiene dudas o que se trabó en este punto, nos avisa, ¿sí? Entonces, ya tuvimos el Z, ¿sí? Que está posicionado acá. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar entonces la distancia? Habría que reflejar lo que eran, digamos, cómo calculamos Z, o sea, multiplicarlo por sigma y restarle. Muy bien, ¿sí? A través de lo que utilizamos para estandarizar, es la misma relación, ¿no? Entre las variables. Ahora despejamos. Lo que tenemos es el valor de Z. Entonces, como decía la compañera, lo multiplicamos al valor de Z por el sigma y le sumamos el promedio. Y eso nos da que nuestra distancia mínima del 10% de los mejores lanzamientos es 57,7 metros. ¿Sí? ¿Estamos bien con este punto? Excelente. Muy bien. Seguimos. Nos dicen ahora, si un planteo supera la distancia de calificación, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 69,48 metros? ¿Qué nos plantean acá? Un condicional puede ser. Sí. Muy bien, una probabilidad condicional. ¿Cuál sería nuestra condición? Lo que ya sabemos. Dado que se superan 42 metros, o sea, la distancia de calificación, ¿qué probabilidad hay de que supere a su vez el récord? El récord. Espectacular. Muy bien. ¿Sí? Nos quedaría así. La probabilidad de que X sea mayor a 69,48, dado que se superó la distancia de calificación, que era de 42. Muy bien. Entonces, nuestro condicional, ¿sí? Nuestra probabilidad condicional era igual a la probabilidad de la intersección dividido a la probabilidad total de la condición. Eso es lo que tenemos que traducir acá, ¿no? Probabilidad de que X sea mayor a 69,48 y a su vez sea mayor a 42 sobre la probabilidad de que la X sea mayor a 42. ¿Sí? Bien, el numerador, ¿sí? Lo podríamos analizar como una herramienta, ¿no? En una línea de los valores de la variable, ¿sí? Posicionando los dos valores que tengo y analizando qué superficie es la que me piden. En este caso me piden que se supere a 69,48 y a la vez se supere a 42. ¿Dónde se estarían dando las dos cosas al mismo tiempo? Por encima. Que supere 69,48. Muy bien, eso es lo que nos va a quedar en el numerador. Y acá hago una aclaración, ¿no? Ojo con estos numeradores de los condicionales. Acuérdense de que no hay que multiplicar, ¿sí? No hay que asumir independencia, porque acá el análisis no corresponde como independiente, ¿sí? Entonces, ojo con las intersecciones. Bien, ahora ya tenemos estas dos probabilidades en función de la X, ¿no? Que tenemos que averiguar y luego dividirlas, ¿sí? Entonces volvemos a repetir el proceso del cálculo de probabilidad en una variable normal. Tenemos que pasar a Z y luego de pasar a Z buscamos la herramienta que prefiramos, ¿sí? Para buscar la probabilidad. Entonces, estandarizando estos dos valores, es decir, haciendo 69,48 menos 50 dividido 6, ya teníamos el valor 3,25, ¿no? Aproximado a dos decimales. Y para el de la distancia de clasificación lo teníamos también del primer inciso, ¿no? Que era 1,33 negativo y periódico. Entonces, a su vez, teníamos esas dos probabilidades buscadas, ¿sí? La verde y la bordeaux. Entonces, acá planteo el proceso con la tabla, ¿no? Pensarlo a través del complemento, 1 menos la probabilidad de menor para ambos casos, y los numeritos que nos habían dado en la tabla, así que fuimos buscando, pero recuerden que estamos hablando de mayor, entonces 1 menos cada uno de esos. Por último, dividimos esas dos probabilidades. También podemos buscarlas como ya mencionamos en el aplicativo, que es la fotito que aparece allí. Y esa probabilidad entonces nos da 0,0007, ¿sí? Es decir, que el 0,07% de los lanzamientos que supera la distancia de clasificación supera los 69,48 metros, que es el récord. ¿Sí? Entonces vimos un ejemplo de cómo podemos aplicar para una probabilidad condicional utilizando la distribución normal. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Seguimos un poquito más. Vamos a pensar que nos dice, la misma variable analizada para la rama masculina, ¿se acuerdan que hasta recién estábamos en la rama femenina? Nos dicen también tiene un comportamiento normal, con un desvío de 2,15 metros. Sabiendo que el 5% de los lanzamientos no superan la distancia de clasificación, que ahora es un poquito mayor, 46 metros para la rama masculina, ¿cuál es la distancia promedio para justamente esta variable analizada para la rama masculina? ¿Qué pasa acá? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué nos estaría faltando? Tenemos el desvío y puede ser el percentil, o sea, la X, digamos. Y tendríamos que encontrar el mu. Muy bien, esos serían los datos que tenemos, ¿no? El desvío, 2,15. Le puse X también, pero recuerden que ella no es la X de la rama femenina, sino que podríamos ponerle Y si se quiere, para diferenciar, y poner que es la distancia de los lanzamientos de la jabalina para la rama masculina, ¿sí? Entonces, tenemos el desvío, como dijimos recién, tenemos esta distancia de clasificación a partir de ahora, ¿sí? Y nos dicen que el 5% de los lanzamientos no superan esta distancia de calificación, ¿sí? De clasificación, entonces. Nos están diciendo que la probabilidad de que la X sea menor a 46 es 0,05, ¿sí? Entonces estarían dando el percentil 5, que lo vemos también graficado acá, ¿no?
Si vamos a la tabla, podríamos trabajar con el Z o con cualquier herramienta de las que conocemos, podemos averiguar el Z también, ¿no? A partir del dato de probabilidad que tenemos. ¿Y cómo averiguaríamos? Si quieren, búsquenlo, ¿no? Pero ¿cómo averiguaríamos finalmente el valor de mu? En el proceso inverso, ¿no? Este es el proceso inverso, exacto. Tenemos la probabilidad como dato y buscamos el valor. En este caso, el de variable lo tenemos. Nos faltaría el Z. Sí. No me sale. Ok, no pasa nada. Entraríamos en la tabla con el 0,05, digamos, buscando qué Z es. Muy bien. Empecemos por ahí. Buscamos en la tabla, entonces, a partir de este 0,05 de probabilidad, el valor de Z0, ¿sí? El valor de la variable lo tenemos como dato, ¿sí? Sabemos cuál es la distancia de clasificación. Este Z nos va a ayudar justamente a averiguar el promedio. Ahora, cuando lo averigüen, lo vamos viendo. ¿Cuánto les da ese Z? Acá en la tabla buscaríamos directamente el 0,05 y en el aplicativo, o por ejemplo en el aplicativo podríamos poner, ¿no? 0,05 y el simbolito de menor, o 0,95 en el cuadradito rosa, ¿no? Porque es la probabilidad y el simbolito de mayor. Cualquiera de las dos opciones nos debería dar lo mismo y representar también este gráfico, ¿no? ¿Alguien encontró el Z? En el probability distribution no se puede, ¿no? Sí, sí, Porque podemos. pongo el X y pongo a su vez, digamos, lo acumulado y me tira error. Me dice que tengo que tener el mu. Ok, bien, porque intentaste trabajar en el eje de X, ¿no? Claro. Pongo el desvío, el mu lo dejo en blanco. Claro, no te va a permitir si no tienes los dos parámetros, digamos, para poder trabajar. Pero podemos trabajar en el eje de Z, que sí conocemos los parámetros. Conocemos que el mu es 0 y el sigma es 1. ¿Sí? Entonces ahí sí nos va a permitir trabajar. Y el dato que tenemos es la probabilidad. Entonces ponemos en la probabilidad, por ejemplo, 0,05 y el simbolito de menor. Puede ser que da 0,5199. Ojo, creo que pusiste la probabilidad en el cuadradito azul. ¿Puede ser? El 0,05 va en el cuadradito rosa. A mí me da que el Z0 es menos 1,6449. ponle. Muy bien, ¿sí? Ese sería el valor de Z. Ojo, porque el aplicativo es súper dinámico, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Si el dato del que partimos es una probabilidad, lo vamos a ingresar en el cuadradito rosa, ¿sí? Y si el dato que tenemos, por ejemplo, en el cálculo de una probabilidad es el valor del eje, el valor del eje va en el cuadradito celeste, ¿sí? De hecho, es lo que después, si vemos el grafiquito, nos lo muestra. El valor turquesa es justamente el valor donde se posiciona, el valor de eje, y la superficie es la partecita rosa, ¿sí? Entonces correspondería que este 0,05 lo pongamos en el cuadrante rosa. ¿Sí? ¿Pudieron llegar al valor? ¿Los demás también? Este menos 1,6449. Bueno, cualquier cosa, como ya dije, nos consultan. Sí. Bien. Sí, profe, sí. Buenísimo. Por tabla, profe, acá como podías hacer. Bien, por tabla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar este 0,05 en Sí. directamente nuestras. Exacto, ¿sí? Acá lo teníamos. 0,05. Tenemos que ir a los valores negativos. Ahí estamos. 0,05. Por acá arrancamos, ¿no? Con el 0,05 y vamos buscando, ¿no? Cuando estamos más próximos, ven que acá el valor nos dio entre menos 1,64 y menos 1,65. ¿Sí? Si queremos un poquito más de exactitud, tenemos que hacerlo como mostró Julia, ¿sí? De asumir, digamos, Interpolar. exacto, ¿sí? Asumimos un comportamiento lineal y interpolamos, ¿sí? Esto para el funcionamiento de la tabla, ¿no? Que solo nos da valores puntuales específicos. Si ya trabajamos con algún software, manejamos mayor exactitud, ¿sí? Pero les mostramos todas las herramientas para que elijan la que ustedes quieran, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces, finalmente, después de haber encontrado el valor de Z, ¿sí? Ya sabemos la relación entre este eje y este eje. ¿Sí? Ese x menos mu sobre sigma sabemos que nos va a dar el z. Entonces, para este valor de x, que nosotros ya conocemos, que es la distancia de clasificación, sabemos que su estandarización sería 46 menos mu, que es lo que nos estaría faltando, dividido el desvío, que es el dato. ¿Sí? Al haber obtenido el z, ya nos queda una sola incógnita, que es justamente el mu. ¿Sí? Entonces, despejando, obtenemos finalmente que mu es 49,5. ¿Sí? Entonces, puede pasarnos esta situación en la que nos falte alguno de los dos parámetros, ¿sí? Pero necesariamente tenemos que conocer algún percentil, ¿sí? Para poder trabajar y poder hacer este despeje. O sea, con el solo el dato del desvío no podríamos encontrar el mu, ¿sí? Necesitamos un dato adicional para poder hacer este despeje y averiguar que finalmente la distancia promedio para la rama masculina es 49,5 metros aproximadamente. ¿Sí? ¿Estamos bien con este? Muy bien. Bárbaro. Entonces, ven cómo también en normal, sí, aprendimos una distribución nueva, pero vamos trayendo también todos los conceptos desde percentiles hasta probabilidades condicionales, ¿sí? Que tenemos que analizar bajo este contexto cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a todo lo que resolvimos? ¿Algo que quieran volver a mirar? Estamos bien, entonces. Acá fíjense que como Marina les dice, necesitan información. Si no tienen los dos parámetros, necesitan, bueno, el percentil, o necesitan dos percentiles, o que también puede pasar, ¿no? Que no tengan dos cosas, que no tengan ninguno de los dos parámetros, ni mu ni sigma, pero tengan doble información. Por ejemplo, sepan que el percentil como recién y después otra probabilidad más, ¿no? Entonces ahí van a llegar a un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Todo depende. Qué información tengan, cómo termina el álgebra del asunto, ¿no?
Yo me preguntaba recién viendo la guía de trabajo práctico, porque con esto terminamos toda la guía de trabajo práctico. Los problemas, yo digo normal, a veces es más fácil que otras, porque como está la tabla o está el aplicativo, la aplicación o el software, no se pueden hacer las cuentas a mano, finalmente se termina siendo más amable, porque los tipos de preguntas son lo mismo. Pero yo leía un problema que es así de cortito, ¿no? De rechi cortito, como el 18, pero resulta que meten la pata. Y yo me pregunto siempre por qué. Y el asunto es que hay que leer con atención lo que dice. Miren, el problema 18 es ese. Tiene 3 renglones y está toda la información. Y la pregunta es una cuenta nada más. Ahora, ¿qué es lo que está preguntando y qué es lo que está diciendo? Los dejamos leer. Y ahora los escuchamos con respecto a la idea que tienen de este problema. Profe, tengo una pregunta. ¿El error, con el error, se refiere a la sobreestimación o la incertidumbre que puede ser más o menos? El error es el error, no es la incerteza ni nada por el estilo. El error es el error. Sí, pero me refiero el error solamente para el lado de medir de más o también de menos. No, el error es el error, es lo que sea que la vida quiere que sea. Ok. La pregunta es cómo se define el error. Pero si arman el rompecabezas, está todo en el enunciado. Bien. ¿El error qué es? La distancia. Ya te está dando una, Sí, te lo está dando todo en el enunciado. Por eso una dije. probabilidad de X con muy igual 50, desvío 100, y tenés que pasarlo a una variable Z, Sí, pero esa X, ¿qué es? una variable aleatoria normal. Dale, pero ¿quién es? Además de que sea normal, etcétera. Yo sé que lo que vos me decís que es normal, ¿no? Como una media de 50 metros y un desvío Es el error, ¿no? de 100 metros. Es el error. Muy bien. Hasta ahí me acuerdo. X es el error. Que ya lo podría, el error de la medición, ¿no? Claro. Ya lo podría definir en metros, ya podría poner acá en metros, y nos salvamos de escribir esto acá y esto acá. Sí. Bueno, pero ¿cómo se define el error? Ahora hay una distancia que el instrumento tiene que medir, y hay una verdadera. ¿Y cómo se define esta? Esto es el error. ¿Y qué es el error? Digo, en cualquier medición. Yo te seguí que se llamaba X, y está todo bien. ¿Quién es Sí. X? El error es justamente La distancia medida, no sería. el grado de distancia incertidumbre medida. en la distancia. ¿Cómo? Un intervalo de incertidumbre que afecta a la distancia que está midiendo la máquina. Eso es el error de precisión del instrumento, pero el error de una medición. La incerteza es una cosa que es el delta X, es como la incerteza que te da por estar usando instrumentos, pero esta es X, esta es el error. El delta famoso de los laboratorios es como la incerteza del instrumento, ¿está? Pero este es el error de la medición. Yo voy a usar un instrumento, me da una distancia que mido con ese instrumento, no sé, uso una Es el valor distancia láser. particular, el valor particular de que sobre o subestima. Bueno, Sí, ahora armen el rompecabezas. El valor particular. Tengo una medición que sería como, tengo una distancia verdadera, está bien que medir. Voy y la mido con el instrumento y no me da perfectamente lo verdadero, si es que lo verdadero existiera, ¿no? Pero pongamos que exista una medición, una distancia verdadera y yo uso un instrumento y me da una distancia medida. Puede que le invoque o puede que no. El error de la medición, ¿cómo se calcula? ¿Cómo lo defino? Error de la medición. En este ámbito, para este es problema un particular. porcentaje sobre la medida. No, porcentaje si acá te habla de 50 metros. Si te habla en metros, no porcentaje. Dice el error de la medición es esto, es una variable con una media de 50 metros. Puede ser que la medición verdadera con el error sea el total. Entonces, por ahí el error es el complemento de lo verdadero. De la total en realidad. Bueno, ¿y cómo lo defino? Vos tenés una distancia verdadera. Yo tengo dos cosas, porque al final es lo que aparece. Tengo una distancia medida y una distancia verdadera. ¿Cómo defino el error? Puede ser más o menos el desvío. No tengo desvío, tengo distancia medida y distancia verdadera. Decime cuál es el error de la medición. La medida, la verdadera menos la medida. ¿Es la verdadera menos la medida? O sea, la pregunta es esta ahora. Ya que vamos discutiendo, llegamos hasta acá. ¿Es la distancia verdadera menos la distancia medida? ¿O es la distancia medida menos la distancia verdadera? O sea, en su magnitud es lo mismo. Pero en este problema en concreto, con este enunciado concreto, porque vos me decís que también podríamos llamar Dice que error tiende a sobreestimarlo. al valor absoluto, esto podría ser otra cosa, de la distancia medida, mira todas las opciones que te voy a dar, menos la distancia verdadera, ¿no? Entonces, en este caso sería la medida menos la verdadera. Sí, porque si dice que tiende a sobreestimarlo, vos tenés que tomar por como sobreentendido que la medida va a ser más grande que la verdadera. Eso mismo, en la mayoría, en unas cuantas veces. O sea, la que corresponde a este enunciado, a este problema, con Que esta habla de la tendencia. presentación, es esta, del medio. Es la distancia medida menos la verdadera, porque dice que se sobreestima, y acá habla que la media es mayor que 0. Entonces, si se sobreestima y está hablando del error y tiene una media de 50 y el aparato sobreestima, sé que lo que me están definiendo como X es la distancia medida menos la distancia verdadera. Y ojo, no quiere decir que no se puede hacer lo verdadero menos lo medido. Es una cuestión de definición. Pero si yo soy coherente con toda la explicación que me dan en el enunciado, todo eso tengo que leer cuando leo esto. Yo tengo que ser un técnico que sabe leer lo que dice. Porque cualquiera de todas estas se pueden considerar como medidas del error. Esta del valor absoluto, que era lo que ustedes querían, o dividido 2, esta del valor absoluto dividido 2. Todas estas son válidas, pero las tengo que definir. Entonces, cuando me dicen esto que está sobreestimar y veo un mu positivo, es porque el que escribió todo esto pensó que esta era la definición de error. Entonces, la distancia medida menos la verdadera, es una variable aleatoria con un mu positivo, porque este aparato sobreestima. Eso todo está en el enunciado.
Y lo que pregunta es muy simple. ¿Cuál es la probabilidad que la distancia medida sea menor que la verdadera? ¿Qué me está preguntando? En función de la X. Que sea negativo. Que sea negativa. Entonces, la pregunta de probabilística es esta sola. Tengo esta X, que es una normal, que los dos parámetros lo conocemos, y es muy simple. X menor que 0 es una normal que tiene una media de 50 y un desvío de 100. Es muy sencillita la pregunta, pero la interpretación del enunciado tiene que prestarle atención ahí, súper, porque está toda la información que necesitan, pero hay que saber ensamblarla. ¿Lo ven? O sea, esta, que es una matemática aplicada, no es solamente hacer las cuentas, ¿no? Es entender cuáles son las definiciones de las cosas, cuando se aplican, y acá hay una medición aplicada y etcétera. Esto es un ejemplo concreto. ¿Está? No el aparato, no tiene la fotito del aparato, ni qué sé yo, pero es un ejemplo de aplicación concreta, y tiene que ver cómo le dieron la información. Entonces, ahí hay que saber leer quién me escribió y quién me entregó esta información, y me tengo que dar cuenta. Yo lo hubiera definido revela, la verdadera menor la medida, y no sé, pero como sea, tengo que respetar la definición que me dieron. Entonces, ven que no es tan fácil a veces, ¿no? Y la cuenta es fácil, dígame la cuenta, dígame cuánto da esto y listo. Es 50%. Tenemos Caíste. 5. Caíste. Eso cuando estás frente a una normal que tiene la media 0. Que X valga 0. Ah, no, claro, estaba pensando en Z. Caíste. Caíste en esto de no degustar los detalles. Acá la media es 50 y el desvío es 100. Sí. Y te preguntan que la X sea menor que 0, tiene que ser más chico que 0,5. Claro. Ubíquense bien, háganse, no sé, un esquemita ahí de la campana. No puedo. Háganse un esquemita de la campana, digamos, saben que tiene una media de 50 y un desvío de 100. O sea que mi escala, No hay que calcular para cada más o menos. acá en los puntos de inflexión, esto tiene que ser 100 de medida. Entonces, si esto es 100 y esto es 150 y esto es menos 50, esto es mu y esto es mu más sigma y esto es mu menos sigma, ¿no? Entonces lo que les están preguntando es la X menor que 0, el 0 todavía tiene que andar por acá. Digamos, el 0 Mu menos medio sigma. Mu menos medio sigma, exactamente. Y entonces cuando esto tienen que buscar en la tabla, qué sé yo, que la Z valga lo que acumula izquierda de menos 0,5 entonces. Porque esto estandarizado, si yo le tengo que restar 50 y dividirlo por 100. Menos un medio. Menos un medio. Si lo buscan directamente en la aplicación, como tienen 50 y tienen 100, tienen mu y tienen sigma, lo pueden hacer directo, pero si lo buscan en la tabla de normal estándar, le están preguntando la Z que sea menor que menos 0,5. Menos un medio, ¿no? Lo que se acumula hasta menos un medio. Entonces, el problema sigue siendo que no es el problema de la normal, ¿sí? El problema es la atención que hay que poner en los más mínimos detalles. ¿Está bien? Porque esto es un número de tabla de una aplicación y sale. No sé, me lo pueden decir y listo. ¿Está bien? Algo como 0,3 o algo 0,35, algo de eso tiene que haber. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Podría explicar lo último, profe? Una vez hizo el gráfico, entiendo que el mu es distinto de 0 en este caso, pero no entendí cómo encontrar la probabilidad con la tabla, digamos. Con la tabla tengo que estandarizar la variable. Cuando uno tiene la probabilidad que la X sea menor que un cierto valor A, estandarizar significa restar mu y dividir por sigma. Entonces esto, de este lado a la izquierda, quedó transformado en Z, variable normal estándar. Y lo que tenés que buscar en Z, la X se transforma en esto. Entonces lo que tenés que buscar en la tabla no es el número A original, sino que es el número A estandarizado. O sea, A menos mu sobre sigma. En este caso, el A valía 0, el mu valía 50 y el sigma valía 100. Entonces esta cuenta queda menos un medio. Entonces hay que buscar en la tabla menos un medio. Entonces, lo mismo que le haces a la X para pasarlo a Z, que sería restarle su propio mu y dividir toda esa resta por sigma, hay que hacer del otro lado. A A le restan mu y los dividen por sigma. Entonces, estas dos probabilidades van a ser iguales. Una está en la campana de X, no se olviden de poner la variable en las campanas, y la otra está medida en la campana de Z. La campana de una normal estándar tiene la misma forma, otra escala en todo caso, pero si yo la trabajo en Z, acá tengo que poner el 0, acá tengo que poner el 1, acá tengo que poner acá el menos 1. La Z sería como la misma forma y el menos 0,5 estaría acá, o sea, en el mismo lugar, pero medido en Z, que es lo que hace Marina, en vez de graficar toda vez otra vez la curva, grafica solamente debajo de la X, la Z, pero hace esta traducción. De 50 de X es 0 de Z. 150, que es mu más sigma de X, es 1, es el sigma. Este que es menos 50 en X es menos 1 en esta, ¿no? Entonces hay que hacer esa traducción. La misma traducción que hacen en X, tienen que hacerla en las mediciones de X, de la variable aleatoria. Y esto es lo que buscan en la tabla. ¿Está bien? Perfecto, mil gracias. No hay de qué. Entonces, ahí tienen para trabajar. La guía con esto ya la terminamos, ya vimos todos los temas. O sea, de que los problemas siguen siendo lo mismo. Lo único que nos agranda ahora la normal es conocer una distribución más, pero es lo mismo. Que es especial porque es súper especial. Hay que usar la tabla porque es cálculo numérico de por medio. O las aplicaciones o los software que lo conocen. El GeoGebra, insisto, que también. Ábranlo, van a ver en la vista de probabilidad lo tienen. Cualquiera, no importa. Finalmente las cuentas con normal son más fáciles una vez que uno engancha eso de la estandarización, si es que la necesita, porque si no la necesita no hace falta, pero ya vieron que si hay uno de los dos que no conocen, o sigma o mu, no los conocen, no les sirve el aplicativo, porque le falta información. La información que le falta es estandarizar el problema, como para poder interactuar con algo conocido, que es la gaussiana. Como pasó en el último ejercicio, ¿no? En el adicional 3 que puso Marina. Marina agarró un ejercicio y le empezó a adicionar cosas que aparecen en los otros ejercicios, ¿sí? Por eso en vez de ponernos a discutir varios enunciados, discutimos uno solo con muchos agregados, con muchas cosas en el medio, porque van leyendo. Hay 24 problemas, no sé, en la guía de trabajo práctico. Todos los últimos son de normal. Pero van a ver que deberían poder, léanlos, y el único que me pareció que era bien lejos de los otros, como decir, mira, el problema está en otro lado, era el que hicimos, el 18. O sea que es nada en cuenta, pero
es como un llamado de, mira, atendeme bien la lectura porque si no, no te va a salir. Entonces, los demás tienen una lectura más larga porque los ambienta mejor y qué sé yo, y eso mismo les tiene que dar más elementos. Ahí estaban encerrados, todos los elementos estaban encerrados en 3 renglones, ¿vieron? El otro son como más explicativos. Dije, bueno, ¿cuál es el que estadísticamente me acordé que no leían bien? Era ese, el 18. Entonces, entre lo que agregó todo Marina, al 19 y esto del 18, tienen el mundo por delante para ustedes. ¿Está? Sí, genial. Bueno, me alegra. Practiquen, leanlo primero, a ver si la traba no es la cuenta, sino la lectura. Todo eso. Profe, entonces hasta acá entraría el parcial. Exactamente. Yo podría decirle, no, la normal no entra. La normal la vamos a tener de acá hasta fin de año todos los días, digo. Por eso podría decir, la normal no entra, pero en realidad la normal no les aporta más dificultad que la que ya tienen antes. O sea, la normal solamente es aprender lo que aprendimos hoy, usar la tabla y eso y poco más, digamos. Si no, sigue siendo todo lo mismo. Por eso digo, sí, es hasta hoy, así completamos todo este ciclo. Pero recuerden que nunca nos abandonan las variables que vimos, pero hay algunas que van desapareciendo en el uso que le damos después. La normal no va a desaparecer. Así que sí. Profe, y la Riley también entra, ¿no? La Riley entra, pero si leyeron, no vieron el problema de la Riley, está todo en el gráfico, ¿no? Sí, si quieren lo conversamos, digo, pero la Riley entra como una, no para que la sepan de memoria, ¿sí? Entra como una distribución que conocieron en ese momento y tienen que saber qué buscar. ¿Qué era la moda en una continua? El valor de máximo. ¿Cómo calculo la probabilidad que la X sea menor que la moda? Y averiguo lo que acumula a izquierda de esa moda. Me dieron la función acumulada, la función de distribución, es simplemente evaluarlo. Decirme cuánto vale la moda A más B y reemplazo A más B por lo que vale, en donde diga X y se terminó el asunto. O sea, es eso, ¿no? Lo demás, no hace falta que se lo sepan de memoria, digo, está ahí, simplemente, ¿no? Las que tienen que manejar bien, digamos, son Poisson, binomial, bueno, normal ahora, exponencial, todas esas que tienen apellido del Rayleigh, no hace falta que lo... Pero si aparece, tienen todos los elementos. Todas esas, porque hay muchas variables aleatorias, ¿sí? No las podemos ver todas, pero a todas tienen que saber, me dan la información de la función de distribución y si me dan la acumulada, mejor, la función de densidad y me dan la función de distribución, la uso y listo. Recuerden bien de leer qué le están dando, ¿no? Porque a veces le dan la acumulada y ustedes tienen que deducir derivando la de densidad o al revés, y a veces no metan la pata en eso, ¿no? Distinguir cuándo es función de densidad y cuándo es una función que me está dando las probabilidades acumuladas. Todo eso. Nos queda la semana próxima para que ustedes traigan todo lo que necesitan. Si quieren, vemos la Riley la semana que viene, terminamos el ejercicio, ¿no? Digo, pero la semana que viene la clase la arman ustedes. Genial, profe. Bien. Ahí estamos, entonces. Nos vemos la próxima, ¿les parece? Y nos comunicamos por los foros o etcétera. Dale, profe. Muchas gracias. Gracias por Hola, la semana. Nos vemos. Sigan bien. Hasta luego. Buena semana. Gracias igualmente para vuestra semana.